Hijos e hijas, que la paz de Cristo esté con ustedes. Soy el Padre Álvaro Medina y hoy quiero hablar con ustedes sobre algo que quizás está más cerca de lo que imaginan, pero que casi nadie reconoce como un pecado. Estoy hablando de la pereza. No de esa pereza común de un domingo de descanso o de una mañana fría, sino de esa pereza que adormece el alma, esa que nos paraliza por dentro, aunque el cuerpo siga en movimiento. La pereza espiritual, la apatía existencial, un cansancio que va más allá de lo físico y que, poco a poco, va anestesiando los sueños, adormeciendo la fe y alejándonos de la misión que Dios ha confiado a cada uno de nosotros. Tal vez estés viviendo justo así, despierto por fuera, pero dormido por dentro. Y si ese es tu caso, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Hoy voy a leer el testimonio de un joven de 22 años, llamado Mateo. Él no creció en la fe. Nunca se consideró religioso, pero la vida lo llevó a un lugar tan oscuro, tan vacío, que tuvo que enfrentar lo que ignoró por tanto tiempo, el pecado de la pereza. Si sientes que estás detenido mientras la vida pasa, si tu alma está demasiado cansada para soñar, actuar o incluso rezar, entonces esta historia es para ti. Dale like ahora mismo. Eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros. Activa las notificaciones y camina con nosotros paso a paso. A veces, el mayor milagro es simplemente despertar a lo que estamos ignorando. Y ahora, comparto con ustedes lo que Mateo escribió. Me llamo Mateo, tengo 22 años. Crecí en un hogar tranquilo, con padres presentes, sin grandes traumas ni pérdidas, pero también sin fe, sin oración, sin referencias espirituales. La religión nunca fue parte de nuestra rutina. Yo no estaba en contra de Dios, simplemente nunca pensé mucho en Él. Mi vida siempre fue normal, y quizás ese haya sido el problema. Nada destacable, nada profundo. Vivía en un estado constante de da igual. Me despertaba, comía, revisaba el celular, hacía lo mínimo necesario y esperaba que algo cambiara. Durante mucho tiempo, pensé que lo único que me faltaba era motivación. Veía videos de productividad, guardaba frases inspiradoras, hacía listas que nunca cumplía. Intentaba organizar mi vida como quien apila cajas vacías. Todo en su sitio, pero sin peso, sin contenido. Pasé por trabajos que abandoné en semanas. Cursos que empecé y dejé, amistades que no duraron, relaciones que terminaron antes de comenzar. No era falta de capacidad, era otra cosa. Simplemente no tenía voluntad. Y cuando me preguntaban qué quería de la vida, respondía con una sonrisa vaga o cambiaba de tema. Pero la verdad es que ni yo lo sabía. Solo dejaba que la vida pasara, como quien espera que, en algún momento, el sentido aparezca por sí solo, pero los días pasaban y yo seguía dormido por dentro. Mi vida era una secuencia de comienzos que nunca llegaban al final. Cada semana decía que el lunes sería diferente, que me levantaría más temprano, buscaría un nuevo trabajo, haría ejercicio, comería mejor, pondría mi vida en orden. Pero el lunes llegaba y pasaba como cualquier otro. Me acostumbré a vivir de planes, pero ninguno salía del papel. Hacía listas, ponía metas en el celular, compraba cuadernos, descargaba aplicaciones, pero era como si todo estuviera siempre en pausa. Postergaba todo, y cuando me daba cuenta, el mes ya había pasado, el año estaba por terminar, y yo seguía en el mismo lugar. Empecé a dormir cada vez más tarde. Me despertaba ya cansado. Ignoraba compromisos, inventaba excusas y me decía a mí mismo que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero ese tiempo nunca era suficiente. La apatía se volvió mi rutina. Me movía, hacía lo mínimo, pero por dentro era como si nada estuviera en marcha, como si mi alma estuviera congelada. Sin dirección, sin impulso, sin deseo. La gente me miraba y decía que era joven, que tenía toda la vida por delante. Pero yo no me sentía así.
Me sentía pesado, oxidado, detenido, y cuanto más hablaban los demás sobre el futuro, más me sentía un impostor. Porque en el fondo yo sabía, no estaba viviendo, solo existía. Soy joven, pero me siento acabado por dentro, como si todo en mí hubiera envejecido antes de tiempo. Y lo peor es que, aunque lo notaba, no hacía nada. Solo observaba los días repetirse, como si la vida no fuera mía, como si estuviera mirando todo desde lejos, sin fuerzas para levantarme. Si tú también sientes que solo estás existiendo, pero no viviendo, escribe en los comentarios: Señor, despierta mi alma. Quizás ese simple gesto sea tu primer paso de regreso. Lo que comenzó como desánimo, pronto se convirtió en dolor. Al principio, era solo un cansancio que no sabía explicar. Luego vinieron los dolores en el cuerpo, en la cabeza, en la espalda, en el pecho. Pensaba que era falta de vitaminas, de ejercicio, de sol, pero no lo era. Podía dormir 10 horas y aún así despertaba exhausto. Podía pasar el día entero acostado y aún así sentía como si estuviera cargando una tonelada sobre los hombros. Mi corazón comenzaba a acelerarse de la nada. Había momentos en que solo estaba acostado, mirando el techo, y de repente sentía una opresión en el pecho, como si fuera a explotar. Las manos sudaban, la respiración se acortaba. Otras veces simplemente no podía dormir. 1000 pensamientos se atropellaban en mi mente, pero ninguno tenía sentido. Era como estar atrapado en un torbellino de vacío. Ansiedad pura, silenciosa, cruel. Comencé a evitar los espejos. No quería ver en lo que me estaba convirtiendo. Por fuera parecía el mismo, pero mi mirada había perdido el brillo. La ropa holgada, el cabello sin peinar, la expresión vacía, todo en mí se sentía gris. También empecé a huir de las redes sociales. No quería ver la vida de los demás avanzando, mientras la mía se hundía en un vacío que nadie veía. Fue entonces cuando algo aún más pesado me golpeó. Perdí las ganas de vivir. No era un deseo de morir, pero sí un vaciamiento total. Nada tenía sentido, nada parecía importar. Yo solo existía. Respiraba por obligación, comía por inercia. Existía como una carga. Un día, sin saber por qué, abrí una página cualquiera de la Biblia de mi madre que guardaba en un cajón antiguo y leí: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 6. En ese momento cerré el libro con rabia, pero esa frase quedó martillando en mi mente, y cuanto más la repetía, más me desnudaba. Yo era el perezoso, y mi vida era el reflejo exacto de esa fuga disfrazada de cansancio. Era una madrugada más como tantas otras. Estaba solo en mi cuarto, con la luz apagada y el celular en la mano. Deslizaba videos sin prestar atención, solo tratando de pasar el tiempo, como siempre hacía cuando el sueño no venía. Eran videos cortos, aleatorios, sin mucho contenido. Solo ruido para llenar el silencio. Pero ese día, algo diferente ocurrió. En medio de tantos clips inútiles, apareció en mi pantalla un video con un título que me hizo detenerme. Vas a morir sin cumplir el propósito de tu vida. Hice clic sin pensar mucho. Y allí, en pocos minutos, escuché palabras que me atravesaron por dentro. El video mostraba el testimonio de un sacerdote hablando sobre almas que viven en silencio, paralizadas por la pereza espiritual. Y en un momento, él dijo algo que se pegó a mi mente y me heló por dentro. El mayor lamento del infierno es: sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hice. Esa frase me paralizó. Puse pausa al video. Retrocedí. La escuché otra vez y otra vez. Era como si alguien estuviera hablándome directamente. Yo sabía lo que tenía que cambiar, siempre lo supe, pero nunca lo hacía. Esa noche no pude dormir. No era insomnio como antes, era otra cosa, una inquietud distinta, como si algo hubiera sido despertado a la fuerza dentro de mí. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, sintiendo mi corazón apretado. Empecé a pensar en todo lo que había dejado pasar.
en cada oportunidad postergada, en cada plan que abandoné, en cada excusa que me di a mí mismo y sobre todo en la vida que decía querer, pero que nunca fui a buscar. Fue ahí donde comenzó la crisis y por primera vez no quise huir de ella, porque en el fondo yo sabía que necesitaba despertar y que tal vez Dios me estaba llamando, aun cuando yo nunca lo había llamado a Él. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos minutos voy a contarte lo que sucede cuando incluso un corazón adormecido decide dar un paso hacia Dios. Después de aquella madrugada, desperté con una sensación extraña. No era energía, ni fe, ni esperanza. Era una incomodidad, como si algo me estuviera jalando hacia afuera de mí. Caminé por la casa sin rumbo, me vestí sin pensar y salí. Sin destino, simplemente anduve. Cuando me di cuenta, estaba parado frente a una iglesia del barrio. Nunca había entrado ahí. Pasé por delante tantas veces, pero ese día algo me hizo entrar. Era un martes, a media mañana. El lugar estaba vacío, en silencio. El aire era distinto. Tenía olor a vela, a madera antigua y a algo que no sabía nombrar. Caminé despacio entre los bancos hasta encontrar un rincón en el fondo. Me senté. No dije nada. Solo me quedé ahí. Después de algunos minutos, entró una señora. Debía tener unos 70 años. Usaba ropa sencilla y un pañuelo en la cabeza. Fue directo al altar. Encendió una vela e hizo la señal de la cruz. Luego se quedó parada, en silencio. La observé con atención. No parecía pedir nada. No parecía desesperada. Solo estaba ahí, presente, entera. En ese momento sentí algo extraño dentro de mí. Un deseo de levantarme y hacer lo mismo, pero no sabía cómo. Nunca aprendí a rezar. Entonces me quedé sentado. Bajé la cabeza y murmuré con vergüenza de mi propia voz: si Dios está ahí, despiértame. Ya no soporto seguir dormido por dentro. No escuché respuesta, ninguna señal. Pero en ese silencio, algo dentro de mí empezó a respirar otra vez. Y solo eso ya fue distinto a todo lo que había sentido en los últimos años. Después de ese día en la iglesia, algo cambió. No salí de ahí convertido. No sentí una presencia sobrenatural, ni lloré como muchos cuentan. Pero hubo un silencio distinto dentro de mí. Un espacio nuevo, como si el alma, por primera vez, hubiera abierto una rendija. Volví a casa aún confundido, pero por primera vez sentí ganas de entender. Empecé a buscar videos en YouTube. No fui directamente a la Biblia, ni siquiera sabía por dónde empezar, pero escribí algo simple: Dios, ayúdame. Y los primeros videos que aparecieron eran de sacerdotes, hombres con sotana, con voz firme, diciendo cosas que nunca me había detenido a escuchar. Vi uno, luego otro, y otro más. No entendía todo, pero algo dentro de mí quería seguir. Hablaban del alma, del propósito, de la salvación, de vidas vacías que se llenan cuando encuentran el sentido. Era como si, por fin, alguien estuviera poniendo en palabras lo que yo había sentido durante años. Una noche de insomnio, después de ver 3 videos seguidos, decidí escribir un correo electrónico. El canal de uno de los sacerdotes tenía un enlace de contacto. Abrí el formulario, pensé en desistir, pero algo me hizo escribir: Padre, creo que me estoy muriendo por dentro. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Era corta, cruda, pero era todo lo que podía decir. Presioné enviar sin esperar respuesta. Pero en ese instante me di cuenta, por primera vez, estaba pidiendo auxilio. Y eso ya era un comienzo. Si en algún momento de tu vida también sentiste este cansancio del alma, escribe en los comentarios: necesito reencontrar mi camino. A veces es en el desahogo donde Dios empieza a respondernos. La respuesta a mi correo llegó 3 días después. Era breve, pero directa. El padre decía que no necesitaba entenderlo todo ahora, solo necesitaba comenzar. Me orientó a crear una rutina espiritual sencilla. Nada grande,
Nada complicado. Solo 3 pasos. Despertar temprano, agradecer por estar vivo y guardar algunos minutos de silencio. Al principio me pareció extraño. Nunca fui de levantarme temprano, mucho menos de agradecer algo en lo que ni siquiera sabía si creía. Pero decidí intentarlo. El primer día, el despertador sonó y casi lo apagué. Pero recordé lo que él había escrito. Tu cuerpo va a resistirse, pero tu alma está esperando por ese gesto. Me senté en la cama aún somnoliento. Guardé silencio, cerré los ojos y simplemente susurré, gracias por un día más. Fueron 10 segundos, pero curiosamente eso me alivió. En los días siguientes seguí repitiéndolo, sin entender mucho, sin sentir grandes cosas, pero había una paz discreta, un hilo de orden en medio del caos. Después de una semana, algo dentro de mí pedía más. Busqué los horarios de misa. Fui a un miércoles por la tarde, casi vacía. Me senté en el fondo, en silencio. Solo observé. Volví la semana siguiente, luego otra vez. Hasta que, sin darme cuenta, ya me estaba levantando, cantando suavemente y respondiendo a las oraciones junto a los demás. Puede parecer poco, pero para mí era mucho, porque por primera vez no era solo un espectador de mi vida. Estaba ahí, presente, despertando por dentro, despacio, pero despertando. Con el paso de las semanas, algo dentro de mí comenzó a cambiar de verdad. El peso sobre mis hombros ya no era el mismo. Las mañanas empezaron a ganar color. Me sentía más liviano, como si el alma volviera a respirar. Por primera vez en años volví a soñar, no con fama, dinero o éxito, sino con una vida que tuviera sentido. Un amigo me invitó a un trabajo que venía postergando desde hacía meses. Era algo sencillo, pero requería responsabilidad. Antes habría inventado una excusa, pero acepté y fui. Me esforcé, lo hice bien. Y al final del día me acosté con una paz que no conocía, la paz de quien cumplió lo que debía. También volví a estudiar. Compré libros, escribí metas, sentí sed de crecer, de servir, de comenzar de nuevo. Y en el fondo comprendí algo que nunca quise admitir. No era falta de motivación, era falta de Dios. Hoy puedo decir con firmeza, me levanté y no quiero volver a dormir. Como dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Hijos míos, la pereza es un sueño del alma que paraliza destinos. Hace que muchos renuncien a sus propósitos incluso antes de intentarlo. Como vimos hoy en la historia de Mateo, a veces no es tristeza ni cansancio. Es una parálisis espiritual de quien vive dormido por dentro. Así que, si este mensaje habló a tu corazón, deja tu like. Eso ayuda a que esta palabra llegue a otras almas que tal vez también estén viviendo ese mismo silencio. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones. En cada nuevo video puede nacer un nuevo comienzo. Si tu historia puede inspirar y alcanzar otros corazones, no la guardes solo para ti. Escribe un comentario aquí, te enviaremos un enlace donde podrás compartir tu testimonio con total privacidad y confianza. Si lo prefieres, tu identidad será mantenida en reserva, pero la esencia de tu vivencia será respetada y honrada. Y no te detengas aquí. El próximo video ya está en pantalla. Haz clic y sigue con nosotros en este camino de fe y transformación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios esté siempre en tu vida iluminando tu camino. Hasta el próximo video.